ya está trabajando en nuestras vidas y podemos orar a Él. Y es a Él que oramos hoy. Y eso vale el precio que Él pagó para nosotros. Eso puede cambiar el curso de tu vida. Dios, te damos gracias porque tú nos amaste primero y te amamos porque tú nos amaste. Tú moriste por nosotros mientras todavía éramos pecadores. No teníamos que cambiar o ser suficiente. Solo llegaste al desastre que éramos y tú nos amaste. Y sabemos que podemos llegar a ti con nuestras preocupaciones y necesidades. Muchas de las necesidades son muy grandes y no hay nada en esa tierra que se puede hacer. Pero no quiere decir que hoy no hay nada que se puede hacer para ti. Entonces, te confiamos para hacer lo que se necesita hacer en las vidas de las personas y en esas necesidades que presentamos delante de ti. Y te confiamos en el Dios que siempre está, que nunca nos deja solos. Y hay algo que tú quieres decir a nosotros hoy, no queremos faltar eso. Y es muy fácil para ser distraídos. Y entonces, Jesús, que nos ayudas a ser muy fijados en lo que tú quieres decirnos. Amén. Pues es bueno estar con ustedes hoy. Si tienen sus Biblias, pueden ir a Santiago antes de que empezamos. Antes de que empezamos esta serie de Tenga un Navidad COVID, estábamos en el libro de Santiago. Entonces vamos a ver una escritura que podemos aplicar en nuestras vidas. Esa ha sido una semana muy interesante para mí. Te quiero confesar de mientras estaba preparando, después de la Navidad, reconocí inmediatamente que había esa oportunidad para regresar a ese estudio de un libro. Me gusta ir verso por verso. Y entonces todo lo que había pasado esa semana, pasó esa semana. Y yo reconocí y reconocí que el mundo se está deshaciendo. Bueno, estábamos ya muy emocionados para terminar 2012 y ya parece que 2021 va a ser igual. Y entonces les he escuchado todos los que me han expresado su temor por nuestra nación y lo que está pasando y dónde está Dios en todo eso. Estamos en los días finales y dónde estamos y se ha hecho un tiempo muy confundido, muy confuso. Y yo soy pastor y a pesar de ir por una estudio del libro, si hay algo que Dios quiere decir, pues yo voy a parar. Y entonces estaba orando, Dios, hay algo que tú quieres que yo digo, porque hay muchas voces y está muy confuso y no sabemos lo que pensar o hacer. Entonces, si ha sido un tiempo que cuando necesitamos escuchar tu voz es ahora. Entonces, mientras estaba orando y mirando donde estábamos en el libro de Santiago, me di cuenta de que Dios nos paró, ¿a dónde nos paró para que pudiéramos regresar hoy, en este momento, en ese lugar, y encontrar en ese libro una verdad increíble que podemos aplicar en nuestras vidas? Ya hemos descubierto que Santiago es muy práctico para la vida. Y cuando terminamos con el capítulo 4, y vamos a leer los primeros 10 versículos, pero vamos a fijar a 7 hasta 10. Y entonces, look, it turned it off. Hay conflicto en la iglesia y siempre ha sido. Y la iglesia se hace de gente. Entonces, cuando las personas se reúnen, hay conflicto. Entonces, la iglesia, la Biblia enseña las familias
pues todos los conflictos están principalmente en la familia. Y yo recuerdo en esos años cuando nuestros hijos eran adolescentes, que siempre estábamos con mucho conflicto. Siempre cuando sacamos una foto, y siempre era yo y mi esposa y después los tres hijos como una escalera. Pues, y siempre las personas me dijeron, sí son como una escalera. Y dije, pues nunca me doy cuenta porque siempre están juntos peleando. Y si pudiera usar mi familia como un ejemplo de esperanza para usted, las cosas han cambiado. Y ya cuando tenemos una foto de la familia, hoy en día, ya están en diferente orden. Ya se ha ido en la otra dirección, pero mis hijos son mejores amigos y yo hablo con ellos siempre. Y si hablo a uno, puedo averiguar lo que está pasando con los otros dos porque son amigos. Y en esa escritura que vamos a ver hoy, habla de dónde vienen estos conflictos. Se parece que viene de nada y estamos enojados y divididos y estamos viendo eso en nuestra nación. Y tenemos amigos que ya no son amigos porque están en otro lugar, en sus vistas políticos y de dónde vienen todas esas cosas. Y entonces Santiago identifica de dónde viene el conflicto que tenemos con nosotros, adentro de nosotros, y muchos de los problemas que tenemos con otras personas es por lo que está pasando adentro de nosotros. Y conflicto con Dios, y hay muchos que están preguntando, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no contestaste mi petición de oración? ¿Dónde estás, Dios? Y estoy en conflicto con Dios. Y la última vez cuando estábamos juntos hablamos de eso y les animo que van atrás para escuchar esto. Pero mientras va adelante, ya que entendemos de dónde viene eso, el resultado de las retas que enfrentamos hoy se trae con ello otra reta. Pero lo que tenemos que hacer es solamente acercarnos a Dios. Y Santiago nos dice en términos simples cómo hacerlo. Nos da lo que yo llamo los 10 mandamientos de discípulos. Entonces, estaba pensando en abordar todos los 10, pero todo eso y no iba a ir muy profundo, pero ya todo eso cambió esa mañana. Entonces, en lugar de abordar todos los 10, voy a parar y enfocar en algunos para que podamos realmente saber qué debemos hacer, todo ese enojo y amargura que está tan prevalente en ese mundo. ¿Cómo puedo seguir adelante? Esa es una pregunta que tenemos que preguntar, es una pregunta que contesta Santiago. Entonces, vamos a prestar atención. Y si están mirando en línea, estamos muy emocionados que están con nosotros. Tal vez tú quieres ver el nieve que está afuera, pero me he dado cuenta de que es muy fácil ser distraídos. Entonces, les pido que pueden orar que Dios le ayude a no ser distraídos, que no traten de hacer dos cosas, que lo ponen a un lado porque tal vez es que Dios quiere decir algo a usted hoy. Entonces, también es verdad para los que están aquí en ese cuarto. Están pensando en las cosas que van a pasar más tarde en la tarde. Entonces, les pido que se mantienen fijados en lo que voy a decir. Vamos a empezar con versículo 1 de Santiago 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden.
y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo y se vuelve enemigo de Dios, o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces dice en versículo 6, nos da mayor gracia. Entonces, eso es lo que yo pienso. Hemos empezado en el 2021 con el entendimiento que necesitamos desesperadamente mayor gracia. Lo necesitamos. Hay algo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo acceder a esa gracia mayor que Dios nos da en los tiempos de conflicto? Y yo creo que nos da mayor gracias a la iglesia. El mundo nos va a ver y va a decir, ¿cómo es que se puede ir a través de eso? Entonces, nos da la respuesta en el versículo siguiente, porque dice, así que por eso, dice la Escritura, y nos da los 10 mandamientos de un discipulado de Cristo. Entonces, dice en versículo 7, así que sométense a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, yo nunca había parado para reconocer lo que realmente Santiago está diciendo. Me di cuenta de que eso es como lo hacemos en la experiencia que tenemos en nuestras vidas. Y nos das 10 cosas. Entonces empezamos con eso, sométense a Dios. El término que usa someterse es un término militario. Literalmente quiere decir ponerse debajo de la autoridad de otra persona. Quiere decir someterse a la autoridad de Dios y no basado en nuestros deseos egoístas. Entonces, cuando nada tiene sentido, cuando nada pasa como tú piensas que debe de pasar, ¿qué debe de hacer? Sométese a Dios. Póngase debajo de su autoridad. Él es su capitán. Yo nunca he servido en el militar, pero lo que yo he reconocido de mis amigos que lo han hecho es que cada carrera militar empieza en el mismo lugar, en entrenamiento básico, con un capitán que está gritando en tu cara, diciendo exactamente lo que debes de hacer, cuándo hacerlo. Y todos, mientras está gritando, ese capitán no tiene ningún otro remedio. El soldado, solamente el soldado puede decir, sí, señor. Sería ridículo lo que ese capitán está diciendo. A veces todos los soldados tienen que tener el castigo para lo que hace un soldado y eso no tiene sentido, pero eso le enseña cómo responder a la autoridad, porque todas las personas que han estado en el militario, es que la capacidad para mantenerse vivo se trata de su capacidad para seguir con un orden. Y cuando no se sabe cómo responder, porque nunca has estado ahí, hay algo instinto adentro que toma control en ese momento y tú sigues los órdenes. Tú haces lo que tú debes de hacer. Yo creo que Santiago está haciendo
lo mismo. Nuestro trabajo como cristiano es hacer lo que Dios dice de que nosotros hagamos. Cuando enfrentamos retas, y todo lo que estamos enfrentando hoy, todo adentro de nosotros nos dice hacer algo diferente de lo que el mundo nos dice. Y, por ejemplo, si puedo decir eso, cuando digo lo que Dios nos dice hacer, ya nos ha revelado en su palabra, porque hay muchos que llegan a un lugar de crisis y no sabemos qué hacer. Hábleme, Dios, enséñame qué hacer. Estoy gritando, llorando a ti, pero Dios dice, ya te he enseñado cómo vivir tu vida. Solo haga lo que yo te he dicho, y si hay nueva dirección, yo proveeré la dirección nueva mientras tú camines en lo que yo he dicho. Entonces, someter simplemente quiere decir que yo obedezco. Alguien lo ha dicho, bueno, que cuando dijo que la vida cristiana se puede definir como un camino largo de obediencia. Solamente hago lo que Dios me ha mandado a hacer. Ni siquiera si no tiene sentido. Bueno, siempre cuando no tiene sentido. Hay personas que pueden tener otras opiniones de mí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ama a tu enemigo. Yo voy a amarte a pesar de que tú no estás de acuerdo conmigo. Yo estoy aquí, tú estás en el otro lado, y yo voy a amarte. No importa si eres demócrata o republicano, liberal o conservativo, voy a vivir mi vida según los principios de la palabra de Dios. No voy a hacer lo que los demócratas hacen o lo que los republicanos hacen. Yo voy a vivir como Dios me ha llamado a vivir. Y yo voy a vivir esa vida día tras día, también en los tiempos de incertidumbre. Y es la palabra de Dios que da esa certidumbre. Seguimos adelante. Y fue lo mismo que Dios estaba diciendo a mí. Estamos enfrentando en crisis. Todo el mundo está en crisis. ¿Qué es lo que vas a hacer? Siguiente versículo. Solo vas al siguiente versículo. Pero, ¿qué quieres decir? Estabas en el libro de Santiago, ¿verdad? Solo sigues adelante. Yo todavía estoy aquí. Yo no he estado afectado por lo que ha pasado, dice Dios. Tenemos que vivir por los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que yo he descubierto con ese serio antes de Navidad. Dios nos dice exactamente qué hacer en cada situación. A veces dice que debes de hacer algo, que no debes de hacer algo, pero a veces no se trata de este tema en particular. Entonces yo empiezo a mirar las vidas de las personas que han pasado por esa situación, y hay muchas de esas historias en la Biblia. ¿Y por qué entonces hablamos de los retos que enfrentaron a María y José? Porque son los mismos que nosotros enfrentamos. Tenían los planes para un futuro que nunca pasó, una esperanza o una dirección que quisieran seguir, pero había una opción mejor que cambió todo. Y José escogió enfrentar las retas con una obediencia simple. Cuando todos los demás en el mundo estaban diciendo, tú debes de matarla, debes de estar avergonzado de lo que ha hecho. Y dice, yo voy a casarme con María y no me importa lo que los otros dicen o hacen, lo que es justo en la sociedad, lo que me importa es que yo estoy obediente a Dios. Entonces, un ángel le despierta en la noche y dice que vaya a Egipto. Imagina si José hubiera dicho, Egipto, eso no tiene sentido, eso es ridículo. Tú milagrosamente trajo a ese mundo por el vientre de un virgen, tú lo protejas. Y tal vez Dios dijo, sí le estoy protegiendo, vaya a Egipto. Vive según mis principios y yo le voy a dar dirección mientras vayas. Ya tenemos los órdenes de Dios, no tenemos que preguntarnos qué hacer en el 2021. Sometemos a la autoridad de Dios y movemos en su dirección.
Estaba pensando en eso en el Antiguo Testamento, Elías, en el Nuevo Testamento, los discípulos todos sometieron a la autoridad de Dios y vivieron un día a la vez. Y eso es lo que Dios ha hecho, nos ha dicho de hacer. Y algo más que Dios nos ha dicho que es muy interesante. ¿Qué es lo que es interesante? Cuando yo someto a Dios, ya no estoy en control. Él está en control. Solo tengo que hacer lo que Él dice. Está a cargo y también es responsable. Entonces yo puedo confiar en Él. Y solo digo, yo voy a decir lo que tú me has dicho y Dios, tú eres responsable de los resultados. Y Santiago no termina ahí, dice, resiste al diablo. Eso sonaría muy interesante. ¿Qué está diciendo aquí? Que es algo que es absolutamente critical. Y si no entiendes eso, siempre vas a batallar con preguntas toda tu vida si no entiendes eso, ¿verdad? Entonces, no te faltas eso. Escúchame. Estamos en guerra. La única manera que se puede tener sentido la vida es que si tú entiendes que estamos en una guerra. Si alguien está en la guerra, durante una guerra hay personas inocentes y se mueren. Nunca hemos tenido una guerra en la manera que otros países ha pasado, pero una de las tragedias es que las personas inocentes sufren. Cuando una bomba se cae en una ciudad, se cae en una casa y entonces estamos en guerra y la razón por qué hay personas inocentes que están muriendo y tragedia está pasando es porque estamos en guerra y no se olvidan de eso. Resiste a Satanás, resiste al enemigo y él huirá de usted. Pero tenemos que reconocer esto. Confusión y amargura y ansiedad y temor y preocupación, todos son flechas del enemigo. ¿Por qué estás con miedo? ¿De dónde vino el enojo y la amargura y el odio? Viene de un enemigo. Y Santiago dice que estamos en guerra y no es uno con el otro. Y la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios es porque no es entre los republicanos y demócratas, conservativos y liberales. La guerra es espiritual. Es una guerra espiritual. Todas las maldades que pasan en el mundo es parte de esa guerra. Y Santiago dice, resiste al diablo. Y mi respuesta natural es decir, pues, ¿cómo? Tengo que mantenerme firme. ¿Cómo le resisto? Entonces, Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, podemos ir y nos dice, estamos en guerra. Y cuando empieza a hablar de conflicto, dice, manténgase firme en el Señor, en su poder, para que se pueda mantenerse firme contra los planes del enemigo, porque nuestra guerra no es contra carne y hueso, pero es contra los poderes espirituales. ¿Tú sabes por qué estás confundido? ¿Tú sabes por qué estás deprimido? ¿No puedes entenderlo? Pero nunca te ha enterrado que estás en guerra y tú saliste de la casa sin tu armadura adentro de una batalla. ¿Y qué es lo que tú esperas? Literalmente estamos en medio de una guerra desnudos, sin nada. Y esa es la razón por qué estamos derrotados. Pero cuando nosotros levantamos en la mañana y decimos, Señor, ya estoy reportando para mi trabajo, estoy en guerra, tengo un enemigo que me odia, tenemos un enemigo que está contra todo lo que se trata de Dios. Y entonces cuando Pablo dice, ponga toda la armadura de Dios,
Le animo que se va atrás para ver lo que dice. Primero, el cinturón de verdad. Tenemos un enemigo que miente a nosotros y es la verdad de Dios que nos va a sostener. Entonces dice, la cinturón de verdad. Y después dice, y después poner justicia. Entonces, diablo va a decir, tú no te vales, solo eres una persona. Hay muchas personas que dicen que me siento que no hay nada que podamos hacer. El mundo está fuera de control, no hay nada que puedo hacer. Nosotros no reconocemos que nuestra oración es más importante, más poderosa que nuestro voto. Es importante que votamos, pero no es la respuesta, es una guerra espiritual. Tenemos que votar por seguro, pero tenemos que orar arriba de todo. Y cuando estamos adelante de Dios, estamos poniendo esta justicia para decir, pues el diablo dice, Dios no te escucha las oraciones. Y dice, sí me escucha por lo que Jesús hizo por mí. Yo estoy la justicia de Dios. Me ha restaurado. Y entonces yo pongo esta justicia y entonces dice, también los zapatos de paz. Y yo me pongo el escudo de fe que puede extinguir esas flechas de ansiedad, de temor, de preocupación, todas esas cosas. Y yo me pongo el casco de salvación. Entonces voy a caminar en obediencia y no voy a ser movido. No voy a ser derribado, no voy a ser puesto en la otra dirección. Tengo protección y voy a seguir adelante. Entonces sigue adelante Santiago ilustrando esta verdad. Y ya me estoy acabando el tiempo, pero estaba pensando, ¿cómo se parece eso? Estaba reflejando en muchos correos electrónicos, entonces tenía que escoger una persona. Había muchos que habían expresado un temor que yo tengo. ¿No se siente extraño? Se parece que estamos en un proceso de llanto, porque el América que tenemos ahora no es el América donde yo nací. Y me duele que mis nietos no van a experimentar lo que yo he experimentado. Y entonces no se trata de quién ganó la elección, se trata de la dirección en que vayamos como nación. Y solo eso es un demuestro de eso. Entonces, ¿de dónde viene este temor? ¿De dónde viene? Esa es una flecha del enemigo, ¿no es? Entonces, el temor puede ser una buena cosa. Podemos tener un temor que nos puede motivar. Mi padre era un hombre grande, mucho más grande que yo, pero tenía un temor irracional de las víboras. No quisiera secar para determinar qué tipo de víbora era. Y no importaba si tenía 2 pulgadas de longitud y tenía temor. Entonces, cuando yo crecí también con ese temor, porque mi papá siempre decía cuando alguien decía, no es venenoso. Y mi papá decía, pues no me importa. Más me importa si las personas me dicen, se puede correr rápido, que se parece natural. Entonces el temor nos puede motivar, pero también nos puede dar un parálisis. Y el diablo lo usa para hacerlo. Sentimos fuera de control y no podemos hacer nada y queremos rendirnos. Pero la palabra de Dios dice que amor perfecto se quita todo temor. Quiere decir que Dios te ama perfectamente. No va a dejar que algo pase a ti que te va a destruir o nada que es parte de su plan.
todo lo que viene a mí se puede pasar por Él. Y si llega a mí es porque Él piensa que de alguna manera esa cosa es de beneficio para mí, para experimentar hasta las cosas malas. Y puedo caminar a través de eso y describir cosas de Dios que nunca he sabido. Entonces podemos confiar en de que el amor perfecto se quita todo el temor. Entonces la tercera cosa, y vamos a parar aquí, dice, acérquese a Dios y Él te acercará a ustedes. Entonces, esa es la relación con Dios como nuestro capitán y someternos a Él. Ahora está moviendo a la posición de un padre. Tenemos que hacer lo que Dios dice hacer, pero en medio de hacerlo, en un ambiente que es difícil, yo estoy muy cansado y no sé a dónde irme. No sé qué hacer. Entonces Santiago dice, cuando llegues a ese punto, cuando estás todo derribado, acércase a Dios. Venga, dice, como papá. Podemos estar en el regazo de Dios y nos abraza y nos pone en los brazos y dice, está bien, yo te tengo. Yo sé que es difícil, yo sé que la vida no tiene sentido, yo lo sé. Yo sé que no lo entiendes, pero yo no he parado mi propósito, mi plan. Jesús lo dijo así a todos los que están cansados, con mucho peso, pues que vengan a mí. Yo te puedo dar descanso. Descanso verdadero, se puede dormir. Está bien. Levanta la mano. Todavía estoy en control de lo que va a pasar más adelante. Solo fije en lo que yo te he llamado a hacer. Un paso de obediencia tras otro. Tú reconoces que hay un enemigo que está tratando todo lo que puede para quitarte de ese camino. Entonces manténgase firme y camina recto a lo que yo te he llamado a hacer. Y cuando ya te sientes que no puedes, cuando es difícil, cuando la batalla ha sido extra, y los que han sido soldados a veces tienes que salir de esa batalla para tener un poquito de terapia. Entonces ya hemos reconocido algo nuevo en nuestro mundo y tengo una teoría de la razón por qué es. Hay personas que tienen esta enfermedad de trauma y no pueden procesar el trauma que han experimentado. Yo lo sé, yo tenía un tío y en el mundo, Guerra Mundial II, cuando estaba una vez reunido con él y estaba llorando y había truenos, un trueno muy grande. Y mi tío de 71 años estaba debajo de los estantes de la tienda donde estábamos. Y entonces Dios entiende todo eso y dice, va a estar bien. ¿Cómo podemos llegar a Él? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos entender que es capitán, pero también lo podemos entender como papá? Y también Jesús habla de eso. El Sermón de Monte también tiene un paralelo a lo que Santiago dice. Santiago agarra mucho de esta enseñanza de Jesús. Y entonces en el Sermón de Monte, Jesús nos enseña cómo acercar a Dios por verlo como un papá. Entonces Jesús les enseña, pues diga así cuando oras, nuestro Padre que está en los cielos. Nunca en ese culto habían concebido de llamar a Dios un Padre. Entonces está diciendo, es un Padre que te ama, que tiene tus intereses mejores en mente. Y puedes llorar a Él, papá, papi. Dice, Abba, Padre. Dice Dios que solo vengas aquí a mi regazo y mira mis ojos. Y todas las cosas que están alrededor se va a hacer mucho menos. Entonces nos damos cuenta que eso es lo que es realmente importante. Entonces por eso dice, acércase
a mí. Entonces, esos son los primeros 3 de los mandamientos. eh, para sobrevivir necesitas eso, pero solo no queremos solamente sobrevivir, queremos vivir plenamente. Y si voy a vivir plenamente en el 2021, no se importa de tan bueno o tan malo es el año. Vivir bien no se trataba en 2020, no se trataba nada de las peleas, de las elecciones. Se trata de lo que está pasando adentro. Cuando yo me someto y tomo un paso de obediencia tras otro. Y me mantengo firme contra el diablo y me descanso en el Padre cuando necesito para que puedo tener la vida otra vez, para seguir con la pelea y saber que Él está conmigo mientras lo hago. Y si hacemos estos 3 pasos de los 10, estamos en el camino. Oramos. Mientras oramos, hay personas que necesitan tomar el primer paso de someter a Dios, porque muchos de ustedes nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Ha hablado de eso, ha pensado en eso, pero hoy en ese mensaje Dios te ha tocado el corazón para decir que hoy es el día que debes de, aceptar a Jesús y someterse a mí. Y puedes orar simplemente así: Dios, venga a mi vida y yo me someto a ti como mi Señor, y Dios te va a venir a tu vida para perdonar tus pecados. Y puede ser que tú eres un cristiano y ¿sabes qué? Hay áreas en tu vida donde tú tienes que someter a Dios porque tú has abrazado. Hay algunas de los tácticos del enemigo y tú tienes que someter y decir: yo tengo que dejar eso a un lado. Yo tengo que dejar eso y someterme a mí. Y tengo que reconocer de dónde viene y mantenerme firme contra este enemigo. Hay muchos de ustedes que están tan cansados que necesitan llegar a los brazos de Dios para decir: Padre, solamente necesito a ti. Solo ponga tus brazos acerca de mí. A veces no sabes qué orar, pero simplemente decir: Papi, gracias por lo que tú has hecho por mí. Dios, te doy gracias por la oportunidad que tú nos has dado para responder. Hay muchos que han respondido para receptar a ti y tú has dado vida eterna a ellos. Y hay otras personas que han reconocido que hay áreas de su vida que tienen que dar control a ti, Señor. Y hay otras personas que dicen que necesito descansar en ti. Entonces, gracias por esa respuesta para que yo pueda regresar a tus caminos para obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Y estoy seguro que Dios te ha hablado y he tocado tu corazón. Si lo ha hecho, si me puede mandar un correo electrónico, pastor@southcoast.com. Me gustaría hablar contigo. Y también te doy gracias por su fidelidad en dar en el fin de año. Estamos en el negro y Dios ha sido muy fiel y ustedes han sido muy fieles para dar. Y gracias por su fidelidad. Y sabía que este dar no era fácil. Algunos de ustedes dieron a través de una reta que estaban experimentando y les doy gracias por eso. Y hay muchas oportunidades más para alabar a Dios, para dar. Y entonces le animamos que usen uno de estos métodos por texto, en línea, en persona o depósito directo. En adición, te quiero decir, había 2 ofrendas para dar en otras áreas, en San Francisco y en otras partes de los Estados Unidos que estaban bateando por el pandemia. Y por resultado de eso, ustedes daron $3,000 para que pudiéramos apoyarles. Y sabes que en diciembre damos a misiones internacionales, a otros misioneros, daron $40,000. Estábamos arriba de lo que normalmente damos y no es divertido estar parte de una iglesia que da así, y ese es el tipo de iglesia de que son parte, y eso me da una oportunidad para terminar
presentando una pareja que vamos a mandar y estamos agradecidos que tenemos que podamos dar algunos de nuestros mejores. Y el reto es que a veces llama a los mejores trabajadores a otros lugares. Y ciertamente eso está pasando con Danny y Margie y ha servido a nosotros con fidelidad y su historia es muy divertida porque Dios le llamaron a ministerio en un tiempo que normalmente estamos pensando en estar más despacio. Los dos tenían carreras, estamos siguiendo adelante, hemos estado juntos por un tiempo y ya están pensando en jubilación. Y en lugar de parar, pensaron en empezar de nuevo. Y Dios les ha llamado al ministerio y ustedes están involucrados en un ministerio que está involucrado con el International Mission Board. Y algunos de ustedes están pensando eso de rendirse ya, pero ya las oportunidades ya están empezando y eso es lo que ha pasado con ellos. Tenemos una historia divertida y no puedo meter en eso porque tomaría todo el tiempo, pero estaban diciendo desde el principio, eso es muy extraño, pero yo creo que Dios nos ha llamado a Costa Rica. Y muchas cosas raras empezaron a pasar y era un paso tras el otro. Y Dan, tú no sabías lo que ibas a hacer, pero estabas dispuesto para vender tu casa y solo tomar el siguiente paso. Y entonces van a ir a Virginia para estar en entrenamiento y después de eso van a ir a México y van a estar en escuela de lenguaje. Es difícil aprender un nuevo idioma y van a estar sirviendo en México o en Costa Rica. Y eso ha sido una historia divertida. Pero todavía no saben a dónde van a estar y a pesar de no saber nada, todavía están tomando el siguiente paso de obediencia y su jornada es muy emocionante. Y algunos de ustedes van a estar en el retiro más aburrido que nunca ha visto. Pero en lugar de eso se puede tomar un paso de confianza en Dios. Entonces yo les quiero retar con eso. Entonces mi esposa está diciendo, ay no, ya nuestros planes de retiro ya se ha ido por la ventana. Pues les damos gracias, han sido los mejores y han sido buenos con nosotros y esperamos que podamos regresar esto y estamos mandando a ustedes y espero que siempre se siente nuestro apoyo mientras vayan. Padre, gracias por amarnos, gracias por cuidar a esa pareja, son dulces, gracias como han sido parte de mi corazón y te pido, Señor, que tú les das sabiduría para saber los pasos que deben de tomar. Ayúdales con el lenguaje, que sería fácil, que puede ser parte de ellos y que abres puertas y provees por ellos. Y gracias por dejarnos ser en la iglesia que les está mandando. En el nombre de Jesús, amén. Se puede bajar aquí para decir hola o adiós y ya se pueden irse.